En la Navidad, mi hijo llevó a su suegro a cenar a un restaurante de lujo y me dejó solo en casa con un plato de arroz y huevo. Pero eso no fue lo peor. Lo peor fue descubrir que usó mi tarjeta de crédito para pagar esa cena de más de 8,000 pesos, mientras yo masticaba ese arroz frío en silencio, preguntándome en qué momento me convertí en un estorbo para mi propio hijo. Me llamo Leandro Mauricio Esquivel, tengo 62 años, y esta es la historia de cómo el silencio se convirtió en mi mejor arma. Antes de continuar, quiero pedirles algo. Si esta historia les está tocando el corazón, si sienten que alguien más necesita escucharla, regálenme un momento para suscribirse a este canal. Hace poco alcanzamos los 1000 suscriptores gracias a ustedes, y cada comentario, cada me gusta, cada palabra de donde nos están viendo, me da fuerzas para seguir compartiendo estas historias que nos recuerdan que no estamos solos. Así que, por favor, comenten de qué país nos están viendo y qué les está pareciendo hasta ahora. Continuemos. Esa noche de Navidad del 24 de diciembre de 2024, yo tenía la esperanza de que las cosas fueran diferentes. Había preparado mi casa con humildad, pero con amor. Un pequeño arbolito con luces que compré en el mercado, algunas decoraciones que guardaba desde hacía años, y la ilusión de compartir la cena con mi hijo Rodrigo y su familia. Rodrigo tiene 35 años. Lo crié prácticamente solo después de que su madre nos abandonara, cuando él tenía apenas 8 años. Fueron décadas de sacrificio, de trabajar doble turno, de renunciar a mi propia vida para que él tuviera todo lo que yo nunca tuve. Y lo logré. Mi hijo se convirtió en un ingeniero exitoso, con una casa bonita en una de las mejores zonas de la Ciudad de México, un auto del año, y una esposa que, bueno, ya llegaremos a esa parte. La mañana del 24, Rodrigo me llamó. «Papá, este año vamos a hacer algo diferente», me dijo con un tono que intentaba sonar casual, pero que ocultaba incomodidad. «¿Diferente? ¿Cómo, hijo?», pregunté sintiendo ya una punzada en el pecho. «Vamos a salir a cenar, a un restaurante. Mariana quiere algo especial este año». Mariana, mi nuera, la mujer que, poco a poco, había construido un muro invisible entre mi hijo y yo. «Perfecto, hijo. ¿A qué hora paso por ustedes?», respondí con entusiasmo, ignorando esa alarma interna que me advertía. Hubo un silencio incómodo. «Papá, es que seremos pocos, ya sabes, algo íntimo». Mariana invitó a su papá, don Ernesto, y será solo una cena tranquila entre nosotros. Tú descansa en casa. Ya el 25 te visitamos y cenamos juntos algo tranquilo, ¿sí? Cada palabra fue como un clavo oxidado penetrando lentamente en mi corazón. «Entiendo, hijo», fue todo lo que pude decir. «Te quiero, papá. Descansa bien». Colgó antes de que yo pudiera responder. Me quedé sentado en la sala, mirando ese arbolito con sus luces intermitentes, y por primera vez en muchos años, sentí algo peor que tristeza. Sentí insignificancia. Para entender el dolor de esa Navidad, necesito que conozcan mi historia. Necesito que comprendan cuánto invertí en ese hijo que ahora me dejaba comiendo arroz con huevo mientras él disfrutaba langosta y vino francés con su suegro. Nací en 1963 en un pequeño pueblo de Oaxaca. Mi familia era humilde. Mi padre era campesino y mi madre vendía tamales en el mercado. Aprendí desde niño que en la vida nada se regala, que cada peso se gana con sudor y dignidad. A los 15 años, migré a la Ciudad de México buscando un futuro mejor. Trabajé de lo que fuera: cargador en la Merced, ayudante de albañil, repartidor, mecánico. Con el tiempo, logré establecer mi propio taller mecánico en la colonia Doctores. No era gran cosa, pero era mío. A los 27 años conocí a Patricia. Era hermosa, llena de vida, y me hizo creer que el amor podía conquistarlo todo. Nos casamos en 1990 y en 1989 nació Rodrigo, nuestro único hijo. Fue el día más feliz de mi vida. Recuerdo haberlo cargado en el hospital, mirando esos ojitos que me observaban con confianza absoluta, y jurarle en silencio que jamás le faltaría nada. Pero la vida tiene formas crueles de probar nuestras promesas. Patricia cambió después del nacimiento de Rodrigo.
Se volvió distante, fría, resentida. Decía que se había casado conmigo esperando más, que el taller no era suficiente, que ella merecía una vida diferente. Aguanté sus reclamos, sus desprecios, sus silencios hirientes, porque creía que era mi deber mantener la familia unida por nuestro hijo. En 1997, cuando Rodrigo tenía 8 años, llegué una tarde al departamento y encontré una nota sobre la mesa de la cocina. «Leandro, me voy. Esto no es vida. No me busques. Rodrigo es tu responsabilidad ahora». Patricia se había ido con un comerciante que le prometió la vida de lujos que yo nunca pude darle. Desapareció completamente. Sin llamadas, sin cartas, sin un centavo de pensión. Nada. Esa noche, mientras Rodrigo dormía ajeno a que su mundo acababa de colapsar, lloré como nunca había llorado. No por Patricia, sino por el miedo de no ser suficiente para mi hijo. ¿Cómo iba a ser padre y madre al mismo tiempo? ¿Cómo iba a darle todo lo que necesitaba siendo solo un mecánico con un taller modesto? Pero el amor de padre no conoce límites ni miedos. Desde ese día, mi vida se convirtió en una sola misión: Rodrigo. Me levantaba a las 5 de la mañana para prepararle el desayuno y llevarlo a la escuela antes de abrir el taller. Trabajaba hasta las 9 de la noche, a veces hasta las 11, para poder pagar su colegiatura, sus útiles, su ropa. Los fines de semana, cuando otros padres descansaban, yo tomaba trabajos extra, reparaba autos a domicilio, hacía mantenimiento en gasolineras, lo que fuera necesario. Rodrigo nunca supo lo que era pasar hambre. Nunca supo que hubo meses en los que yo comía solo una vez al día para que a él no le faltara nada en su lonchera. Nunca supo que vendí el único recuerdo valioso que tenía de mi madre, su anillo de oro, para pagarle un curso de computación que él tanto quería. Cuando Rodrigo entró a la preparatoria, yo tenía 45 años y ya sentía el peso de los años de trabajo duro en mi espalda, pero no me importaba. Mi hijo era un estudiante brillante, responsable, cariñoso. Me abrazaba cada noche y me decía: «Gracias, papá. Cuando sea grande te voy a dar todo lo que tú me diste». Esas palabras eran mi combustible. Trabajé aún más duro para pagarle la universidad. Rodrigo estudió ingeniería mecatrónica en una universidad privada. La colegiatura era carísima, pero yo vendí el único terreno que había heredado de mi padre en Oaxaca para pagar los primeros 2 años. Los siguientes años fueron una combinación de becas que él consiguió por sus excelentes calificaciones y préstamos que yo contraía y pagaba mes con mes. Me sentía orgulloso. Mi hijo iba a tener el futuro que yo nunca tuve. Se graduó en 2012 con honores. Recuerdo ese día, yo en las gradas del auditorio, con mi único traje, el mismo que usé en mi boda, viéndolo recibir su título. Lloré de felicidad. Todo había valido la pena. Rodrigo consiguió un excelente trabajo en una empresa automotriz transnacional. Su sueldo era más de lo que yo había ganado en años. Compró su carro, rentó un departamento bonito, empezó a vestir con ropa de marca. Y yo seguía en mi taller, ahora más viejo, más cansado, pero feliz de ver a mi hijo triunfar. Durante años, nuestra relación fue hermosa. Rodrigo me visitaba cada semana, me invitaba a comer, me presentaba a sus amigos con orgullo. Él es mi papá. Me dio todo. Yo sentía que todos esos sacrificios habían creado un vínculo irrompible entre nosotros. Hasta que en 2019, Rodrigo conoció a Mariana. Mariana Castillo apareció en la vida de mi hijo como un huracán elegante y silencioso. Tenía 28 años cuando se conocieron en un evento corporativo de la empresa donde Rodrigo trabajaba. Era la hija de Ernesto Castillo, un empresario dueño de varias concesionarias de autos de lujo en la Ciudad de México. Venía de una familia de dinero, de esas que veranean en Europa y miden el éxito por la marca del reloj que llevas. La primera vez que Rodrigo me la presentó fue en un restaurante de Polanco. Yo llegué directamente del taller, con mi ropa limpia pero humilde, mis manos, que por más que las lavara, siempre guardaban rastros de grasa bajo las uñas, y mi acento que delataba mis orígenes en Oaxaca. Mariana me saludó con una sonrisa perfectamente ensayada, pero sus ojos me escanearon de arriba abajo en 2 segundos, y en esos 2
segundos. Leí su veredicto. Yo no estaba a su altura. Mucho gusto, don Leandro, me dijo con una cortesía fría. Rodrigo me ha hablado mucho de usted. El gusto es mío, Mariana. Espero que mi hijo te esté tratando bien, respondí, tratando de romper el hielo. Oh, Rodrigo es maravilloso, un caballero. Se nota que tuvo buena educación, dijo, y esa última frase llevaba un tono que decía, a pesar de sus circunstancias. Durante esa cena, Mariana habló de sus viajes a París, de su maestría en 1900 en Administración en el TEC de Monterrey, de los negocios de su padre. Rodrigo la miraba embelesado. Yo me sentía cada vez más pequeño, más fuera de lugar, más consciente de que yo representaba todo lo que ella consideraba menos. Cuando nos despedimos, abracé a mi hijo y le dije, «Me da gusto verte feliz, mijo». «Gracias, papá. Mariana es especial, ¿verdad?» «Lo es», mentí a medias. Los cambios fueron graduales, casi imperceptibles al principio, como cuando la temperatura baja 1 grado cada día y no te das cuenta de que estás congelándote hasta que ya es demasiado tarde. Rodrigo empezó a visitarme menos. Antes venía cada semana, después cada 2 semanas, luego 1 vez al mes. Sus excusas siempre sonaban razonables. «Papá, es que el trabajo está pesadísimo. Tenemos una cena con los clientes de Mariana. Este fin vamos a Valle de Bravo con su familia. Siempre con su familia, nunca con la mía, porque su familia ahora era solo yo, un viejo mecánico en un taller modesto. En 2020 se casaron. La boda fue en un jardín exclusivo en Cuernavaca. Me invitaron, por supuesto, pero desde el primer momento me hicieron sentir que era una concesión, no un honor. Mi lugar en la mesa estaba al fondo, cerca de los primos lejanos que nadie conocía. Don Ernesto, en cambio, presidía una de las mesas principales, sonriente, brindando, siendo el centro de atención. Durante el baile, cuando le tocaba a Rodrigo bailar con su padre, la organizadora se acercó a mí. «Don Leandro, es su turno». Caminé hacia la pista donde mi hijo me esperaba. Lo abracé mientras sonaba una canción que no recuerdo. Lo que sí recuerdo es lo que me susurró. «Gracias por todo, papá. Nada de esto sería posible sin ti». Esas palabras me hicieron llorar. Creí que a pesar de todo nuestro vínculo seguía intacto, pero después de la boda todo empeoró. Mariana convenció a Rodrigo de comprar una casa en Santa Fe, una de las zonas más exclusivas y caras de la ciudad. Era una casa hermosa, pero estaba a casi 2 horas de distancia de mi taller. Las visitas se volvieron aún más esporádicas. Cuando yo llamaba, Rodrigo siempre sonaba apurado. «Papá, te marco después, ¿sí? Estamos saliendo. Papá, estamos en casa de mi suegro. Mañana te llamo. Papá, Mariana tiene un evento. Hablamos en la semana». Las llamadas prometidas nunca llegaban. Comencé a notar las diferencias en cómo trataban a don Ernesto versus cómo me trataban a mí. Don Ernesto era invitado a todos los eventos familiares, cumpleaños, aniversarios, comidas dominicales. Yo recibía una llamada apresurada días después. «Ay, papá, perdón, se nos pasó avisarte». En el cumpleaños de Mariana en 2021, yo llegué con un regalo humilde pero significativo, un collar de plata que había mandado hacer con una joyera de confianza. Me costó 2 semanas de trabajo extra. Mariana lo abrió frente a todos sus invitados, esa gente elegante con sus copas de champán, y dijo, «Ay, qué lindo, don Leandro, plata. Qué tradicional». Todos rieron. Fue una risa incómoda, pero risa al fin. Me sentí humillado. Don Ernesto, en cambio, le regaló un viaje a Cancún con todo pagado. Mariana lo abrazó, lloró de felicidad, lo presentó como el mejor suegro del mundo en sus redes sociales. Rodrigo no dijo nada. Solo me miró con algo que podría haber sido lástima o vergüenza. No supe cuál dolía más. Las reuniones familiares se convirtieron en mi pesadilla. Cuando lograba que me invitaran, siempre me sentía como un intruso. Don Ernesto llegaba con vino, caro y anécdotas de sus negocios. Yo llegaba con un postre comprado en la panadería de la esquina y me quedaba callado en una esquina, escuchando conversaciones sobre inversiones, viajes y clubes privados de los que yo no sabía nada. Una tarde, escuché sin querer una conversación entre Mariana y su madre en la cocina. No entiendo por qué Rodrigo no pone límites con su papá.
Es tan incómodo tenerlo aquí. Dale tiempo, hija. Rodrigo eventualmente entenderá que su padre representa un pasado que ya no le corresponde. Me fui de esa casa con el corazón destrozado pero sin decir nada, porque amaba a mi hijo más de lo que me amaba a mí mismo, y creía que si yo soportaba en silencio, eventualmente las cosas mejorarían. Qué equivocado estaba. El 2024 llegó con la ilusión de que tal vez, solo tal vez, las cosas podrían mejorar. En marzo, cumplí 62 años. Rodrigo me llamó ese día. «Feliz cumpleaños, papá. Perdón que no pueda ir a verte hoy, tengo una junta importante, pero el fin de semana te compenso, te lo prometo». El fin de semana nunca llegó. Don Ernesto cumplió años en mayo. Rodrigo y Mariana organizaron una fiesta sorpresa en un salón de eventos de lujo. Vi las fotos en Facebook, globos, mariachi, una mesa llena de regalos caros, familia, amigos, discursos emotivos. Yo no fui invitado. Me enteré por las redes sociales. Esa fue la primera vez que sentí algo más que tristeza. Sentí rabia, una rabia silenciosa que empezaba a germinar en mi pecho como una semilla oscura. Pero me aguanté, porque los padres nos aguantamos, porque pensamos que nuestro amor debe ser incondicional, incluso cuando no es correspondido. En octubre, mi taller sufrió un percance. Una tubería se reventó e inundó medio local. Las reparaciones iban a costarme cerca de 30,000 pesos que no tenía. Llamé a Rodrigo, no para pedirle dinero, sino para contarle lo que estaba pasando. Tal vez él, que ganaba bien, podría prestarme algo. «Papá, qué mala suerte. Oye, ahorita estamos un poco apretados con los gastos de la casa, la hipoteca, ya sabes, pero trata de buscar un préstamo en el banco, ¿no? Seguro te lo aprueban». «Sí, hijo, no te preocupes, yo lo resuelvo». 2 semanas después, vi en Instagram una foto de Rodrigo y Mariana en un restaurante carísimo en Polanco, celebrando su 4º aniversario. El pie de foto decía: «La vida es corta para no disfrutarla». El champán en esa mesa costaba más de lo que yo necesitaba para reparar mi taller. Algo dentro de mí empezó a quebrarse, y entonces llegó diciembre, la Navidad. Esa época del año que supuestamente está dedicada a la familia, al amor, a la unión. A principios de mes, le pregunté a Rodrigo sobre los planes para Nochebuena. «Papá, todavía no sé. Te aviso con tiempo, ¿sale?» Yo empecé a preparar mi casa con ilusión ingenua. Limpié todo, decoré con lo poco que tenía, compré ingredientes para hacer bacalao, el platillo favorito de Rodrigo cuando era niño. Imaginaba esa noche. Los 3 sentados en mi humilde mesa, comiendo, riendo, recordando viejos tiempos. Qué tonto fui. El 24 de diciembre en la mañana recibí esa llamada que ya les conté. Rodrigo me explicó, con voz incómoda pero firme, que iban a cenar fuera, que sería algo íntimo con el padre de Mariana, que yo descansara en casa, que al día siguiente me visitarían. Cuando colgué me quedé mirando el bacalao que había comprado, las decoraciones que había puesto con tanto cariño, mi soledad reflejada en los adornos navideños. Lloré. Un hombre de 62 años, que había soportado tantas cosas en la vida, lloré como niño esa mañana de Navidad. Pero me sequé las lágrimas y pensé: está bien, son jóvenes, quieren hacer algo diferente, mañana vendrán y todo estará bien. Me preparé un plato sencillo, arroz blanco con un huevo frito. No tenía hambre, pero la costumbre de sobrevivir te hace comer incluso cuando el alma está vacía. Comí solo, en silencio, mientras escuchaba los cohetes y la música de las casas vecinas donde las familias celebraban juntas. A las 11 de 1900 la noche, me llegó un mensaje de Rodrigo. Una foto desde el restaurante. Él y Mariana brindando con don Ernesto. El mensaje decía: «Feliz Navidad, papá, te queremos». No respondí. Me fui a dormir con un nudo en la garganta. El 25 de diciembre pasó. El 26 también. No llegaron, no llamaron. El 27, Rodrigo me marcó como si nada. «Papá, perdón, es que se nos complicó ir. Los papás de Mariana se quedaron unos días y tuvimos que atenderlos. Pero pronto nos vemos, ¿sí?» «Sí, hijo, cuando tú puedas». Yo seguía siendo el padre comprensivo.
El padre que perdona todo. El padre idiota. El 30 de diciembre, revisando mi estado de cuenta bancario, me encontré con un cargo que no reconocí. 8,347 pesos en un restaurante llamado Le Chic Royal, el 24 de diciembre. Mi sangre se congeló. Llamé al banco. Me confirmaron que el cargo había sido hecho con mi tarjeta de crédito. Esa tarjeta que yo le había dado a Rodrigo hacía 2 años para emergencias y que él nunca me había devuelto. Marqué a mi hijo. Contestó después de varios tonos. «Papá, ¿qué pasó?» «Hijo, necesito preguntarte algo. ¿Usaste mi tarjeta el 24 en la noche?» Silencio. Un silencio que lo confirmó todo antes de que hablara. «Ah, sí, papá. Es que se nos olvidó la cartera de Mariana y yo no traía efectivo suficiente. Iba a decírtelo, pero se me pasó con todo el ajetreo. Te lo repongo, no te preocupes. 8,000 pesos. Usaron 8,000 pesos de mi dinero para llevar al padre de ella a un restaurante de lujo, mientras yo comía arroz con huevo. Está bien, hijo, no te preocupes. Gracias, papá, eres el mejor, en estos días te lo deposito». Colgué. Me senté en mi sillón viejo, en mi sala modesta, en mi vida humilde, y por primera vez en décadas, algo dentro de mí cambió. Ya no sentí tristeza, ya no sentí dolor, sentí claridad. Una claridad fría, nítida, definitiva. Mi hijo me había dejado solo en Navidad, me había excluido por su suegro, había usado mi dinero para pagar esa humillación. Y en ese momento tomé una decisión. Ya no iba a ser el padre que se aguanta todo en silencio. Iba a hacer algo que cambiaría todo para siempre. Esa noche del 30 de diciembre no pude dormir. Me quedé despierto hasta el amanecer, sentado en mi viejo sillón, con la mirada perdida en el techo agrietado de mi casa, pensando en cada momento de mi vida que me había traído hasta aquí. Pensé en mi padre, ese hombre de manos curtidas que me enseñó que la dignidad no se negocia. Recordé sus palabras cuando tenía apenas 12 años. «Mi hijo puede ser pobre de dinero, pero nunca de dignidad. El día que permitas que te pisoteen, ese día dejarás de ser hombre». Durante años, creí que amar a mi hijo significaba soportarlo todo, que ser padre era sinónimo de ser un felpudo emocional, que mi rol era sacrificarme infinitamente sin esperar nada a cambio. Pero esa madrugada entendí algo fundamental. El amor sin respeto no es amor, es sometimiento. A las 6 de la mañana del 31 de diciembre ya tenía un plan. Rodrigo no lo sabía, pero 2 meses atrás, en noviembre, yo había recibido una noticia importante. Después de 15 años de litigio legal, finalmente gané la herencia de mi tío Sebastián, el hermano de mi madre que murió sin hijos en 2009. Era un terreno de 5 hectáreas en las afueras de Oaxaca, en una zona que se había revalorizado enormemente por el turismo. Un desarrollador inmobiliario me había ofrecido 2,8 millones de pesos por ese terreno. Yo había aceptado. El dinero estaba programado para transferirse a mi cuenta el 8 de enero de 2025. Rodrigo lo sabía. Yo se lo había contado en octubre, cuando aún creía que teníamos una relación de padre e hijo real. Le había dicho con ingenuidad que iba a dividir ese dinero, una parte para renovar completamente mi taller, otra para mis gastos de vejez y otra para él. 1 millón de pesos para mi hijo, para que terminara de pagar su casa, para que tuviera un respiro financiero. «Papá, eres el mejor. No sé qué haría sin ti», me había dicho ese día, abrazándome con un afecto que ahora comprendía era completamente interesado. Después de esa Navidad, después de esa humillación, después de descubrir que había usado mi tarjeta para financiar mi propio desprecio, tomé una decisión que algunos llamarían cruel, pero que yo considero justicia. Rodrigo no recibiría un solo peso de esa herencia. El 31 de diciembre en la mañana, llamé a mi abogado, el licenciado Morales, un hombre mayor que me había ayudado con el litigio de la herencia. «Licenciado, necesito hacer un cambio urgente en el destino de los fondos de mi herencia». «Dígame, don Leandro, el 1 millón de pesos que iba para mi hijo, quiero que se divida de la siguiente manera: 500,000 pesos para la Fundación de Niños Huérfanos de Oaxaca y los otros 500,000 pesos
para abrir un fondo educativo en mi pueblo natal para jóvenes de escasos recursos. Quiero que esté blindado legalmente, que no haya manera de revertirlo. Hubo un silencio del otro lado de la línea. Don Leandro, ¿está seguro? Ese dinero era para su hijo. Exactamente, licenciado. Era. Ya no lo es. ¿Puede hacerlo antes de que cierre el año? Puedo tener los documentos listos para que los firme mañana 1 de enero. Pasaré a su casa. Perfecto. Ahí lo espero. Colgué y sentí algo extraño. Paz. Una paz fría, pero paz al fin. Pero mi plan tenía otra fase. No solo iba a quitarle ese dinero, iba a dejarlo descubrirlo de la manera más impactante posible. Durante los siguientes días, actué con absoluta normalidad. Cuando Rodrigo me llamó el 2 de enero para desearme feliz año nuevo. 4 días después, por cierto, yo le respondí con la misma voz de siempre. Feliz año, mijo. Que Dios te bendiga. Papá, oye, perdón por lo del restaurante. Ya sabes que han sido días muy movidos. Pero tranquilo, esta semana te deposito lo de la tarjeta, ¿sale? No te preocupes, hijo. Cuando puedas. Oye, papá, ¿ya está todo listo para la transferencia del 8? ¿Ya confirmó el desarrollador? Ahí estaba. La verdadera razón de su llamada. Sí, hijo. Todo confirmado. El 8 de enero se hace la transferencia. Perfecto, papá, perfecto. Oye, te quiero mucho, ¿eh? Eres el mejor padre del mundo. Esas palabras que antes me llenaban el corazón, ahora me sonaban vacías, calculadas, falsas. Yo también te quiero, hijo. Colgué y sonreí. Una sonrisa triste, pero liberadora. El 1 de enero, el licenciado Morales llegó a mi casa a las 10 de la mañana. Traía los documentos. Los leí cuidadosamente. Todo estaba perfecto. Los 500,000 pesos para la Fundación de Niños Huérfanos. Los otros 500,000 para el fondo educativo. Ambos fondos con mi nombre, administrados por un comité independiente, completamente fuera del alcance de cualquier familiar. Firmé cada página con mano firme. Listo, don Leandro. Está hecho. El dinero se transferirá automáticamente el 8 de enero, según estas instrucciones. Su hijo no tiene ningún derecho legal sobre estos fondos. Gracias, licenciado. Esto es lo correcto. Cuando el abogado se fue, me preparé un café y me senté en mi pequeño patio. Miré el cielo azul de enero y pensé en todos esos niños huérfanos que recibirían apoyo. Pensé en esos jóvenes de mi pueblo que podrían estudiar gracias a ese fondo. Mi dinero iba a cambiar vidas, vidas de personas que realmente lo necesitaban. No iba a financiar la hipoteca de una casa de lujo ni los caprichos de una nuera que me despreciaba. Durante los siguientes días, Rodrigo me llamó 2 veces, siempre con pretextos casuales. Papá, ¿cómo estás? Papá, ¿ya comiste? Pero yo sabía qué era lo que realmente quería preguntar. ¿Ya se hizo la transferencia? ¿Ya tengo mi dinero? Yo respondía con amabilidad fría. Todo bien, hijo. ¿Seguro, papá? Te escucho raro. Es la edad, mijo. Ya sabes, uno se pone melancólico. Ay, papá, no digas eso. Oye, el 8 en la tarde te marco para confirmar que todo salió bien con la transferencia, ¿sí? Claro, hijo. Hablamos ese día. El 7 de enero en la noche, yo no pude dormir nuevamente. No por arrepentimiento, sino por anticipación. Mañana mi hijo descubriría que las acciones tienen consecuencias, que el desprecio tiene un precio, que su padre, ese viejo mecánico al que dejó comiendo arroz con huevo en Navidad, todavía tenía dignidad. A las 9 de la mañana del 8 de enero, recibí la confirmación de mi banco. La transferencia del desarrollador inmobiliario se había completado. 2.8 millones de pesos estaban en mi cuenta. A las 9:30 de la mañana, el banco ejecutó las órdenes. 500,000 pesos a la Fundación de Niños Huérfanos, 500,000 pesos al fondo educativo. El resto quedó en mi cuenta para mi taller y mi futuro. A las 10 de la mañana, cambié mi número de WhatsApp y bloqueé el anterior. Necesitaba controlar cuándo y cómo sucedería el enfrentamiento final. Y esperé. Esperé con la paciencia de un hombre que ha esperado 62 años para recuperar su dignidad. La llamada llegó exactamente a las 6:47 de la tarde del 8 de enero. Mi teléfono viejo,
el que aún conservaba con mi número anterior, comenzó a vibrar insistentemente. Nombre en la pantalla: Rodrigo, hijo. Dejé que sonara. Una vez, 2 veces, 3 veces. A la cuarta llamada contesté. «Bueno, papá, ¿por qué no contestabas? He estado marcándote como loco». Su voz sonaba desesperada, casi histérica. Era la primera vez en años que lo escuchaba realmente alterado por algo relacionado conmigo. «Perdón, hijo. Estaba en el taller. ¿Qué pasó?» «Papá, el dinero, la transferencia, ¿ya se hizo?» «Chequé mi cuenta y no veo nada. ¿Ya la hiciste?» Me recargué en mi sillón, cerré los ojos y dejé que el silencio se extendiera un par de segundos. Segundos que para él debieron sentirse como horas. «Ah, ¿la transferencia?» «Sí, hijo. Se hizo esta mañana». «Entonces, ¿por qué no me ha llegado nada?» Le pedí a Mariana que checara mi cuenta cada hora y no aparece nada. ¿Estás seguro de que pusiste bien los datos?» «Rodrigo, no te transferí nada». Silencio absoluto. Un silencio tan denso que podía sentirlo a través del teléfono. ¿Qué dijiste?» «Que no te transferí nada, ni un peso». «Papá, no entiendo, quedamos en que me habías dicho que me ibas a dar 1.000.000 de pesos. Tú me lo prometiste. ¿Es una broma? ¿Hubo algún problema con el banco?» Su voz había pasado de la desesperación a la confusión, con un toque de miedo creciente. «No hubo ningún problema, hijo. El dinero llegó perfectamente. 2.800.000 pesos. Todo completo». «Entonces, ¿dónde está mi parte?» «Mi parte. Como si tuviera derecho automático a mi dinero. Como si yo le debiera algo más después de darle toda mi vida». «Tu parte no existe, Rodrigo. Cambié de opinión». «¿Cómo que cambiaste de opinión? Papá, no puedes hacer eso. Yo ya tenía planes con ese dinero. Le dije a Mariana que íbamos a liquidar la hipoteca. Incluso ya hablé con el banco. ¿Qué voy a decirle ahora?» Ahí estaba. La verdadera preocupación. ¿Qué le iba a decir a Mariana? No, papá, ¿por qué? No hice algo mal, sino, ¿qué le voy a decir a mi esposa? Dile la verdad, hijo, que tú, padre, decidió usar su dinero de otra forma. Pero me lo prometiste. Papá, necesito ese dinero. La hipoteca nos está ahogando, los gastos de la casa, el coche de Mariana. Lo necesitamos. ¿Sabes qué necesitaba yo, Rodrigo? Mi voz se mantuvo calmada, pero cada palabra llevaba el peso de años de dolor. Necesitaba un hijo que no me dejara solo el día de Navidad. Necesitaba un hijo que no me excluyera de su vida por complacer a su suegro. Necesitaba un hijo que no usara mi tarjeta de crédito para pagar un restaurante de lujo mientras su padre comía arroz con huevo en Nochebuena. Otro silencio. Pero este era diferente. Este no era de confusión, era de culpa reconocida. Papá, yo iba a pagarte eso de la tarjeta. ¿Cuándo, Rodrigo? ¿Cuándo ibas a pagarme? Han pasado 2 semanas, pero lo del dinero no es lo importante. ¿Sabes qué es lo importante? Que usaste mi dinero para celebrar con el padre de tu esposa mientras me dejabas botado como un estorbo. Papá, no fue así. Es que Mariana quería... Ahí está el problema, hijo. Siempre es lo que Mariana quiere, nunca lo que tu padre necesita, nunca lo que es correcto, siempre lo que conviene a esa familia que te adoptó y te hizo olvidar de dónde vienes. Eso no es justo. Yo nunca me he olvidado de ti. ¿No? Entonces, ¿por qué no fui invitado a la fiesta del cumpleaños de tu suegro? ¿Por qué mis llamadas siempre te agarran ocupado, pero con don Ernesto siempre tienes tiempo? ¿Por qué cuando necesité ayuda con el taller me dijiste que estabas apretado y 2 días después te vi cenando en un restaurante de 2.000 pesos por persona? Rodrigo no respondió. Lo escuché respirar agitadamente. El 1.000.000 de pesos que era para ti, continué con voz firme, lo doné. 500.000 pesos para una fundación de niños huérfanos en Oaxaca. Otros 500.000 para un fondo educativo en mi pueblo para jóvenes de escasos recursos. Ya está hecho, legalmente blindado, irreversible. ¿Qué? ¿Hiciste qué? Papá, estás loco. Ese dinero era para tu familia. Exactamente, para mi familia. Y esos niños huérfanos, esos jóvenes sin oportunidades, son mi familia ahora.
Ellos van a valorar esa ayuda más de lo que tú jamás valoraste mis sacrificios. No puedes hacer esto. Voy a hablar con un abogado. Eres mi padre, tienes una obligación. Esa frase me hizo reír. Una risa amarga, pero liberadora. ¿Obligación? ¿Me hablas de obligación? Yo cumplí con todas mis obligaciones durante 35 años. Te di comida, techo, educación, amor, sacrificio, mi vida entera. Pagué tu universidad vendiendo el terreno de mi padre. Trabajé hasta destruir mi espalda para que tú tuvieras lo que yo nunca tuve. Y lo único que pedía a cambio era respeto. Un poco de respeto. Una cena de Navidad. Una llamada que no fuera solo para pedir dinero. Pero ni eso pude recibir. Papá, yo sí te respeto. Mentira. Me tolerabas. Me soportabas. Como se soporta una obligación molesta. Como se tolera a un pariente lejano que incomoda en 1900 las reuniones elegantes de tu esposa. Escuché voces de fondo. Era Mariana preguntando qué pasaba. Escuché a Rodrigo decir, «Mi papá no me va a dar el dinero, lo donó». La respuesta de Mariana fue clara incluso a través del teléfono. «¿Qué? Pero ese viejo está demente. Rodrigo, haz algo». Ese viejo. Así me llamó. Y mi hijo no la corrigió. «¿Escuchaste eso, Rodrigo?», pregunté con voz helada. «Tu esposa acaba de llamarme ese viejo demente, y tú no dijiste absolutamente nada. Y ahí está todo lo que necesito saber sobre el hombre en que te convertiste». «Papá, espera». «No, hijo, tú espera. Espera a que la vida te enseñe que el dinero se recupera, pero la dignidad perdida nunca regresa. Espera a que tengas hijos y algún día ellos te traten como tú me trataste. Y ese día vas a recordar esta llamada». «Papá, no cuelgues. Tenemos que hablar de esto». «No hay nada más que hablar. Cuídate, Rodrigo, y aprende a valorar lo que tienes antes de perderlo completamente». Y colgué. El teléfono empezó a sonar de inmediato, una y otra vez. Lo apagué. Me serví un vaso de agua, me senté en mi patio, y por primera vez en meses, respiré tranquilo. Han pasado 3 semanas desde aquella llamada. 3 semanas en las que mi vida cambió de manera que nunca imaginé. Los primeros días, Rodrigo intentó contactarme desesperadamente. Llamadas, mensajes, correos electrónicos, hasta mensajes a través de conocidos mutuos. Cada intento era más desesperado que el anterior. Pero yo me mantuve firme. Después de 62 años de ceder, de comprender, de perdonar, finalmente había aprendido a mantenerme en mi posición. El 5.º día después de nuestra última conversación telefónica, Rodrigo apareció en mi taller una tarde. Eran cerca de las 5 de la tarde. Yo estaba trabajando en la transmisión de una camioneta cuando escuché su voz. «Papá». Me giré y lo vi ahí, parado en la entrada de mi taller. Se veía demacrado, sin afeitar, con ojeras profundas que le daban 10 años más. Traía la misma ropa que le había visto en sus redes sociales 2 días antes, como si no se hubiera cambiado. Sus manos temblaban ligeramente. Mis empleados, Marcos y Daniel, se quedaron quietos, sintiendo la tensión en el aire. «Sigan trabajando», les dije, y ellos obedecieron, aunque sé que estaban pendientes de cada palabra. Yo seguí trabajando sin mirar a Rodrigo. «Papá, tenemos que hablar», me dijo con voz quebrada. «No tengo nada que hablar contigo, Rodrigo. Por favor, papá, sé que la regué. Sé que fui un pésimo hijo, pero no puedes simplemente cortarme así de tu vida. Somos familia». Dejé la herramienta en el suelo, me limpié las manos con un trapo sucio de grasa y lo miré directamente a los ojos por primera vez. «Familia», repetí la palabra como si fuera veneno. ¿Sabes cuándo dejamos de ser familia, Rodrigo? Cuando dejé de ser tu prioridad y me convertí en tu obligación, cuando empezaste a llamarme solo cuando necesitabas algo, cuando don Ernesto se volvió más importante que el hombre que te limpió el trasero cuando eras bebé. Papá, Mariana, ella influye mucho en mí, lo admito, pero yo te quiero. Eres mi padre. Esa frase me hizo reír. Una risa seca, sin humor. No, Rodrigo, yo fui tu padre, el hombre que te crió solo después de que tu madre nos abandonara.
el hombre que trabajó 18 horas diarias para que tú pudieras ir a una universidad privada, el hombre que vendió el único terreno que heredó de su padre para pagar tu educación. Ese hombre murió el 24 de diciembre cuando descubrió que para su hijo era menos importante que una apariencia social y un suegro millonario. No digas eso, papá. Ahora solo soy Leandro, un viejo mecánico de 62 años que aprendió tarde, pero aprendió que el respeto no se mendiga, se merece o no se da. Y tú perdiste el privilegio de llamarme papá cuando usaste mi tarjeta para financiar mi propia humillación. Te lo iba a pagar. No se trata del dinero, grité, y el eco de mi voz rebotó en las paredes del taller. Se trata de que me dejaste solo en Navidad, de que elegiste a tu suegro sobre tu padre, de que me trataste como si fuera un estorbo vergonzoso en tu vida perfecta. Rodrigo se quebró. Las lágrimas empezaron a rodar por sus mejillas. Se dejó caer de rodillas ahí mismo, en el suelo grasoso de mi taller, sollozando como un niño. Perdóname, papá. Por favor, perdóname. No sé qué me pasó. Mariana, la vida que tenemos, las apariencias. Me perdí en todo eso. Pero te quiero. Siempre te he querido. Me acerqué a él, me agaché para quedar a su altura, y le hablé con una voz que era firme pero no cruel. ¿Sabes qué es lo más triste de todo esto, hijo? Que yo también te quiero, todavía, después de todo, pero el amor no basta cuando no hay respeto, y tú no me respetas. Tal vez me quieres a tu manera, pero no me respetas, y yo ya no puedo vivir siendo querido sin ser respetado. Puedo cambiar, lo juro, voy a cambiar. Ojalá sea verdad, pero no lo vas a hacer por mí. Ya no. Si cambias, hazlo por ti. Hazlo para que cuando veas tu reflejo en el espejo, puedas estar orgulloso del hombre que eres, porque yo ya no puedo estarlo. Entonces, ¿eso es todo? Ya no significo nada para ti. Significas lo mismo que yo significo para ti, un recuerdo incómodo de un pasado que prefieres olvidar. La diferencia es que yo ya no voy a fingir que todo está bien. Ya no voy a ser el padre conveniente que acepta las migajas de tu atención. Lo siento, papá. De verdad lo siento. Yo también lo siento, hijo. Siento que no fui capaz de enseñarte el valor del respeto junto con todo lo demás que te di. Siento que te di tanto que nunca aprendiste a valorar nada. Siento que mi amor incondicional te hizo creer que podías tratarme de cualquier manera sin consecuencias. Ese fue mi error como padre, y por eso también me estoy perdonando a mí mismo. Rodrigo se levantó lentamente, limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano. ¿Qué tengo que hacer para recuperarte? Lo pensé por un momento antes de responder. Primero, aprende a ser un hombre que no necesita la aprobación de su esposa para respetar a su padre. Segundo, aprende que la familia no se mide por la cuenta bancaria ni por las apariencias sociales. Y tercero, aprende a vivir con las consecuencias de tus decisiones. Elegiste a Mariana y a su familia sobre mí. Ahora vive con esa elección. Papá, vete, Rodrigo, y no regreses hasta que puedas mirarme a los ojos y decirme que me respetas, no solo que me quieres, porque el respeto y el amor deben ir juntos, o ninguno de los dos vale nada. Se fue llorando, arrastrando los pies como un niño castigado. Mis empleados no dijeron nada, pero Marcos, el más joven, se me acercó después. «Don Leandro, ¿está bien?» «Sí, Marcos. Por primera vez en mucho tiempo estoy bien. No he vuelto a saber de Rodrigo desde ese día. Escuché por doña Carmen, una vecina que también conoce a Mariana, que mi nuera le dio un ultimátum a mi hijo, o ella o yo. Aparentemente, Mariana no podía perdonar que yo hubiera robado su futuro financiero. Rodrigo eligió quedarse con ella. No me sorprende. Uno siempre elige lo que cree que necesita, no necesariamente lo que es correcto. Mariana, por supuesto, me bloqueó de todas las redes sociales. Eliminó todas las fotos donde yo aparecía. Borró mi existencia de su vida digital como si nunca hubiera existido. En cierta forma, fue liberador. Ya no tenía que ver sus publicaciones perfectas de su vida perfecta mientras yo vivía en la realidad de mi soledad. Pero, ¿saben qué? Estoy bien, mejor que bien. Estoy en paz de una manera que no había experimentado en años. Con el dinero restante de la herencia,
Renové completamente mi taller. Pintura nueva, equipo moderno, un área de espera cómoda para los clientes. Contraté a Marcos y Daniel, 2 jóvenes de mi colonia que necesitaban trabajo, y los estoy capacitando no solo en mecánica, sino en dignidad laboral. Les pago bien, los trato con respeto, y ellos me corresponden con lealtad y trabajo duro. Y negocio está creciendo. Ya no trabajo por necesidad desesperada, sino por gusto y propósito. Cada auto que reparo, cada cliente satisfecho, me recuerda que todavía tengo valor, que todavía puedo contribuir, que todavía importo. Hace 2 semanas recibí un sobre grande de la Fundación de Niños Huérfanos de Oaxaca. Dentro había fotos y una carta. Las fotos mostraban los dormitorios renovados, camas nuevas con cobijas coloridas, paredes pintadas de colores alegres, juguetes educativos en estantes, organizados. Pero lo que más me impactó fueron las caritas de esos 80 niños sonriendo a la cámara. La carta decía: Estimado don Leandro Mauricio Esquivel, su generosa donación de 500,000 pesos ha transformado literalmente la vida de nuestros niños. Ahora duermen en camas dignas, estudian con materiales adecuados y, sobre todo, saben que hay personas buenas en el mundo que se preocupan por ellos sin conocerlos. Usted les ha dado algo que muchos perdieron: esperanza. Los niños le mandan dibujos y cartas de agradecimiento. Que Dios lo bendiga infinitamente. Lloré leyendo esa carta. Lloré viendo los dibujos mal hechos pero llenos de amor de esos niños. Uno decía: Gracias, señor Leandro, por mi cama nueva. Ahora duermo calientito. Otro decía: Cuando sea grande quiero ser bueno como usted. Mi dinero, el fruto de toda una vida de trabajo duro, estaba finalmente en las manos correctas. No estaba financiando lujos innecesarios ni pagando hipotecas de casas ostentosas. Estaba dando dignidad a niños que, como yo en mi infancia, no habían tenido muchas oportunidades. El Fondo Educativo de mi pueblo natal en Oaxaca ya otorgó las primeras 5 becas completas a jóvenes brillantes de escasos recursos. Uno de ellos, un chico llamado Miguel de 18 años, me escribió una carta a mano en papel de cuaderno. Don Leandro, usted no me conoce y yo tampoco lo conozco a usted, pero su generosidad cambió mi vida para siempre. Gracias a su beca, voy a poder estudiar medicina en la universidad. Mi sueño es regresar a mi pueblo y abrir una clínica gratuita para la gente pobre que no puede pagar doctor. Prometo honrar su apoyo, siendo el tipo de hombre que ayuda a otros como usted me ayudó a mí. Que Dios lo bendiga siempre. Con admiración y gratitud eterna, Miguel. Cuando terminé de leer esa carta, supe con absoluta certeza que había tomado la decisión correcta. ¿Extraño a mi hijo? Todos los días. Cada mañana cuando me despierto, hay un segundo en el que olvido todo lo que pasó y pienso en llamarlo. Pero luego recuerdo y el dolor regresa, pero es un dolor diferente ahora. No es el dolor de la humillación ni de la injusticia, es el dolor del duelo. Estoy de luto por el hijo que creí tener, por la relación que pensé que teníamos, por los sueños de una vejez rodeado de familia que nunca se cumplirán. Pero extraño al hijo que imaginé, no al hombre en que se convirtió realmente. ¿Me arrepiento de lo que hice? Ni un segundo, ni medio segundo, porque finalmente entendí algo que debí haber aprendido hace años. El amor sin dignidad no es amor, es esclavitud emocional. Es permitir que te pisoteen mientras sonríes y dices, gracias por caminar sobre mí. Y ningún padre, ningún ser humano, debe vivir así. Si están viendo este video y se identifican con mi historia, si tienen un hijo, un familiar, una pareja que los trata como yo fui tratado, escúchenme bien. Ustedes no son un tapete, no son un cajero automático emocional, no son un recurso desechable que solo importa cuando se necesita algo. Ustedes son seres humanos con dignidad, con valor, con el derecho a ser respetados. El amor que se da sin recibir absolutamente nada a cambio no es virtud, es autodestrucción, es martirio innecesario y no beneficia a nadie, ni siquiera a la persona que supuestamente aman, porque les enseñan que pueden tratar mal a la gente sin consecuencias. Y nunca, nunca es tarde para recuperar su dignidad.
Yo lo hice a los 62 años. Ustedes pueden hacerlo a cualquier edad. No estoy diciendo que corten relaciones por cualquier conflicto pequeño. Estoy diciendo que reconozcan cuando una relación se ha vuelto tóxica, cuando el respeto ha desaparecido completamente, cuando dar más solo significa perder más de ustedes mismos. Me llamo Leandro Mauricio Esquivel. Tengo 62 años. Fui un padre que lo dio todo, y ahora soy un hombre libre. Un hombre que aprendió a darse valor a sí mismo. Un hombre que duerme tranquilo sabiendo que su dinero está cambiando vidas que realmente lo necesitan y lo aprecian. Un hombre que finalmente entiende que a veces soltar es la forma más grande de amor propio. Y eso, amigos míos, no tiene precio. Gracias por acompañarme en esta historia. Si les llegó al corazón, compartan este video. Tal vez haya alguien más que necesita escuchar que está bien poner límites, que está bien decir basta, que está bien elegirse a uno mismo. Cuídense mucho. Y recuerden, el respeto se da a quienes lo dan. Hasta siempre. ¿Te gustó la historia? Suscríbete al canal y descubre muchos otros relatos impactantes.